Bendecidos de Dios, qué bueno podernos volver a ver por medio de este canal, agradeciendo a Dios la oportunidad de compartir más de su palabra. En esta oportunidad voy a compartir un mensaje que he titulado Con los ojos de la fe. Los ojos son un sentido muy valioso y muy importante para todos los seres humanos, en el cual nos podemos valer con mucha facilidad, pero hay personas que cuando pierden sus ojos, ellos utilizan o desarrollan el tacto de una manera más aguda y pueden palpar y pueden manejar el sistema Braille y tener mucha conexión con las cosas y no hay límites cuando la persona se supera. Saben, muchas veces nosotros, en este caso corto de vista, necesitamos de estos lentes para poder ver bien, porque si no vemos borroso. Cuando estaba en la escuela hace muchos años, me ponían en tablero la tiza allí escribiendo los números y muchas veces copiaba números que no eran, creyendo que era un 5 y era un 8 o viceversa, y era porque estaba teniendo problemas de visión. Saben, en la vida espiritual nosotros podemos tener problemas de visión y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver con claridad las cosas como Dios desea que las veamos. A veces vemos cosas donde no las hay y otras veces hay cosas que deberíamos ponerle debida atención y las ignoramos. Así que bienvenidos a este tema y es con los ojos de la fe. Vamos a mirar un texto base allí en el libro de Isaías, capítulo 45. Podemos chequear allí en la pantalla, Isaías, capítulo 45, y tenemos el verso 22. La palabra de Dios nos menciona allí una interesante exclamación. Isaías 45, 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuál es el llamado? Imagínese esto, con llamado a bordo, dice: Miradme a mí, dice el Señor. El primer elemento, el primer asunto urgente es poner atención, es mirad, dice el Señor, mírenme a mí, y de esta manera serán salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, que si usted pierde de vista a Dios, no hay otro Dios como el que hay que pueda salvarte. Por eso este tema empieza con poner atención, mirar, mirar al Señor es lo primero que hay que hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque sin Dios y sin ley no hay caminar, no hay progreso, no hay buenos resultados. Y por lo menos la palabra de Dios vamos a mirar 4 cuadros de cómo Jesús da lecciones de vida con personas que perdieron su vista. Y el primer cuadro lo encontramos allí en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, tenemos allí el capítulo 9, el verso capítulo 9, y vamos a mirar desde el verso 27 en adelante. Y esta es la historia de dos ciegos, dos personas que se vieron impedidas con su vista. Y dice el verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia, dos ciegos. El verso 28, y llegando a casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, miren bien ese texto 3, Jesús les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa, no se lo cuenten a nadie. Verso 31,
pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué tenemos aquí en este primer cuadro? Dos hombres que clamaron al Señor, estaban ciegos, pero hablaron a viva voz diciendo en esa parte del versículo 27, ten misericordia, hijo de David. Reconocieron a Jesús como el enviado, como el Mesías, como el Hijo de Dios del linaje de David y clamaron. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades y no podemos ver sino problemas y problemas y problemas, lo que hay que hacer es clamar a viva voz y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y el Señor va a venir y te va a dar la bendición, el socorro, el auxilio que tu alma necesita. Y saben, el Señor le dijo a estos hombres, ¿ustedes creen que yo puedo ayudarles? Se necesita un grado de fe. Y estos hombres contestaron, sí, Señor, nosotros creemos que usted nos puede ayudar. Necesitamos creer en el Señor. Y aparte de esto, el Señor les dice, no le cuenten a nadie. Cuando usted recibe un regalo, cuando usted recibe una bendición de parte de Dios o de alguien, por sí decirlo, cotidianamente hablando, la persona no se queda callada, habla y comenta la buena noticia, habla y comenta el regalo que ha recibido. ¿Sabe? Cuando usted recibe bendiciones de Dios, regalos de Dios, como la salvación, como una impresión valiosa en su vida, una bendición que usted no esperaba, usted lo menos que puede hacer es hablar de ese Dios maravilloso. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a estos hombres? No se lo cuenten a nadie, pero el Señor conocía el corazón de estos hombres y era como si le dijera, vaya y cuente las bondades, las maravillas que yo he hecho por ustedes. La vida de estos hombres no volvió a ser la misma. Estaban ciegos en un momento largo de su vida, pero después volvieron a ver y lo primero que vieron fue, imagínate, sus ojos cerrados por mucho tiempo y lo primero que pudieron ver fue el rostro de Jesús. Nosotros necesitamos ver a Jesús. Estamos sanos, estamos estables, tenemos la vista bien, pero a veces no vemos a Jesús, no vemos a Dios, sino que vemos una cantidad de murallas, problemas, dificultades, otras cosas, y a Dios lo estamos perdiendo de vista. Vamos a mirar el siguiente cuadro y lo encontramos allí en el mismo libro de San Mateo, capítulo 20. San Mateo, capítulo 20. Vamos a mirar otro cuadro acerca de otros dos ciegos. Tenemos allí en el capítulo 20, desde el verso 29, otra vez otro cuadro parecido, pero vamos a encontrar más detalles. Dice allí el verso 29 en adelante, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. ¿Cuántos hombres? Nuevamente, dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esta exclamación era de grito, era de sentirse, de hacerse sentir, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que yo haga? En este cuadro, hasta esta lectura, tenemos algo parecido. Los hombres escucharon que Jesús iba a pasar por allí, apenas supieron que estaban cerca, no podían verlo, pero gritaron a viva voz diciendo, Señor, aquí estamos, tenemos necesidad de usted, ten misericordia de nosotros. Y la gente, allí tenemos ese detalle, la gente, en vez de acercarlo a usted a Dios, la mayoría de la gente va a estar para que usted no se acerque a Dios, para que se burlen de usted porque usted sigue a Dios, le van a poner una cantidad de límites
y la multitud lo que hacía era regañarlos. Cuando usted se siente regañado, se siente burlado por la gente, ya sea de afuera o de tu propia familia, lo que debes de hacer es como la actitud de estos dos hombres ciegos, era clamar más fuerte, no importarle a los comentarios. A veces le ponemos mucha atención a los comentarios, el qué dirán, y entonces muchas personas dejan de avanzar, dejan de buscar de Jesús por los comentarios. Y estos hombres clamaron con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor escucha muy bien el clamor de sus hijos y los mandó a llamar y les dijo: ¿qué puedo hacer por ustedes? El verso 33 dice: ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Saben, la primera petición que nosotros deberíamos sentir y hacer es querer ver el rostro, querer ver a Jesús. Es querer ver a Jesús. Esa es nuestra mayor necesidad diariamente. Entonces, en el verso 34, Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Otro detalle interesante en este segundo cuadro es que no les importó en primer lugar la multitud, los comentarios, siguieron clamando más fuerte. Entonces quiere decir que hay que ponerle más esfuerzo, hay que avanzar, vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y el segundo detalle de aprendizaje aquí en este segundo cuadro es que cuando recibieron la sanidad, dice que la vida de estos dos tampoco volvió a ser la misma. En vez de irse por allá a ver el panorama, a ver el río, la naturaleza, quizás, dice que lo primero que hicieron fue, después de recibir la vista, después de ver a Jesús, fue seguirle. Saben, cuando usted siente la necesidad, en primer lugar, de ir a Jesús tal y como está, lo busca de acuerdo a la fe que usted tiene, o sea, se necesita fe, ir al Señor tal y como estás, es para que usted no se despegue de la presencia de Jesús, es para que usted no se despegue y siga el camino del Señor. Muy bien, siguiente cuadro, lo encontramos allí en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 10. Vamos a mirar la historia de un hombre que estaba bastante limitado. Es una historia que quizás hemos escuchado en algún momento, pero vamos a encontrar también detalles interesantes. San Marcos capítulo 10, y tenemos allí desde el verso 46 en adelante. Esta es la historia de un hombre llamado Bartimeo, el ciego Bartimeo. Y vamos a mirar desde el verso 46 los detalles. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Estaba mendigando, estaba por allí. Pero notemos cosas similares de los ciegos anteriores. El verso 47 dice: y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir lo mismo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero notemos nuevamente la multitud, que en vez de acercar a las personas, muchas veces estamos para juzgar, prejuiciar y rechazar y apartar. Y oyendo esto, muchos le reprendían para que callase. ¿Qué le decían al hombre? No moleste. Pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, ¿sabe? Jesús se detiene al clamor de sus hijos y mandó a llamarle, y llamando al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Saben? Otro detalle que encontramos en este cuadro es, aparte de que este ciego no le importó los comentarios como los ciegos anteriores,
Dice que cuando escuchó que el Señor le llamaba, dice que él dejó de lado la capa que probablemente le servía para el frío, para el calor y para pedir limosna, la dejó y de un salto probablemente se acercó a Jesús. Saben, nosotros podemos tener limitaciones de ir a Jesús tal y como estamos, porque estamos aferrados a una capa material, a una capa de intereses, donde primero esto yo hago, yo resuelvo este problema, primero este negocio, esta persona, y resulta que mucho más rápido de lo que usted se imagina se encuentra usted a una gran distancia de Jesús porque usted se demoró en ir al Señor lo más pronto posible. Así que cuando es momento de encontrarnos con el Señor, debemos de dejar lo que nos limita, nuestras cosas personales, nuestras cosas de yo, de mi yo, y dejar eso ahí y de un salto de fe debo avanzar y debo encontrarme con el Señor, porque mientras me pongo a resolver estas cosas, ya he perdido de vista a Jesús. Allí mismo en esta historia tenemos el siguiente desenlace. Jesús le manda llamar y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y nuevamente seguía Jesús en el camino. Entonces, este tercer cuadro nos enseña, ya hemos visto detalles limitantes de la gente, los comentarios, eh, vimos el detalle al final del ciego, dice que lo seguía después de recibir el milagro. Cuando usted recibe el milagro de Dios, no se olvide de Dios. Cuando usted recibe bendiciones de Dios, no se olvide de Dios. Es para que usted le siga continuamente. Y este detalle extra que está en este cuadro es que el ciego se despojó de su capa, la dejó a un lado y fue a acudir a Jesús de inmediato. Entonces nosotros tenemos que dejar cosas que nos atan, que nos limitan en querer ir a Jesús tal y como estamos. Vamos a mirar el último cuadro a continuación. Este último cuadro lo tenemos allí en Lucas capítulo 19. Es la historia de un personaje muy conocido. Hemos escuchado hablar de él. Este personaje, su nombre es Zaqueo, y vemos allí la historia de Zaqueo. Nuevamente en el verso 1 Jesús iba pasando allí por aquella ciudad de Jericó. Y el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice el verso 3, procuraba ver a Jesús, quería ver a Jesús. Interesante, él quería ver a Jesús, no tenía problemas con la vista física, quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ya sabemos que la multitud, los comentarios, el que dirán, muchas veces es un limitante, pero dice que Zaqueo era pequeñito de estatura y la gente probablemente no lo quería mucho porque él tenía muy mala reputación, era un cobrador de impuestos, era una persona que se había hecho rica y se olvidaba de sus compatriotas, pero el verso 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Entonces no tenía límites Zaqueo. Quería ver a Jesús, la multitud no lo dejaba, no se lo permitía, así que se fue a subir a un árbol y dice que quería verle porque había Jesús de pasar por allí, y cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio. Antes de que tú busques de Dios, antes de que tú quieras ver a Jesús, ya Jesús te ve, ya el Señor te ve. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. ¡Qué alegría! Zaqueo cumplió el sueño de ver a Jesús, pero todo el que ve a Jesús no vuelve a ser la misma persona. Jesús le da la noticia, voy a ir a tu casa. Zaqueo baja de prisa, corre lo que más puede y se fue a prepararle digamos, algo especial a Jesús en su casa. Y vemos allí desde el verso 7 en adelante
mucha gente murmurando, quejándose porque Jesús comía con un pecador. En el verso 8, Zaqueo dijo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces notemos que Zaqueo se dejó tocar por el Señor y le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he robado, lo devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, con este último cuadro, mis queridos, Zaqueo era un hombre que tenía bien su vista. Quería ver a Jesús. La multitud se lo impedía, se subió a un árbol. Jesús lo ve allí y le dice, voy a quedarme en tu casa. Están en la casa compartiendo. Zaqueo está feliz y es transformado. Es tocado por la gracia de Dios y se vacía de su egoísmo, de sus malos procederes y acepta a Jesús como su Salvador, y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Conclusión de este mensaje es, veamos con los ojos de la fe. Hebreos 12:1 dice, puestos, en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos ver a Jesús, no con estos ojos literales que se desvanecen, se desgastan en otras cosas. Sí debemos poner atención y dedicarle tiempo y rápido ir a Jesús tal y como estamos. No hay tiempo que perder, este año avanza, ya se está acabando nuevamente otro mes y no nos queda nada más que buscar a Jesús todos los días, queriéndolo encontrar por medio de los ojos de la fe. Que el Señor nos ayude a no perder de vista la salvación tan grande que tenemos delante de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que eres un bendecido de Dios y no dejes de ver a Jesús y ayudemos a otros a que puedan ver a Jesús. No seamos más esa multitud que impide, sino que antes acerquemos a las personas a que busquen de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde.